Chicas y chicos, damas y caballeros, en este video vamos a ver uno de los temas muy importantes que tiene el curso de Historia Universal. Un tema que nos va a hacer viajar en la máquina del tiempo hace aproximadamente 500 años atrás, donde muchos de los países, sobre todo europeos, tenían una moda bastante particular, con el uso de las peluquitas, los grandes vestidos y bueno, lo que hasta ahora se mantiene en los gobernantes, que son los lujos excesivos. Profesor, ¿de qué tema estamos hablando? Estamos hablando de un tema que se le denominó con el nombre de antiguo, y a los que gobernaban eran los que estaban en el régimen. Entonces, si juntas antiguo y juntas la palabra régimen y te vas a viajar allá a Europa hace 500 años atrás, ¿qué te da como resultado? Te da como resultado nada más ni nada menos que el antiguo régimen. Y ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo y de esta manera comenzamos. Profesor, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver el concepto del antiguo régimen. Vamos a ver también de dónde se origina, vamos a ver también de dónde se origina el nombre del antiguo régimen. Vamos a ver el aspecto político y vamos a cerrar con la parte de la sociedad. Y obviamente que también vamos a conocer un personaje bastante particular. Vamos con el concepto número 1, primera parte. Profesor, si me preguntan a mí, ¿qué es el antiguo régimen? ¿Cómo entender el antiguo régimen? Lo puedes expresar de la siguiente manera. El antiguo régimen es un conjunto de estructuras, modelos, por decirlo así, ya sea en el aspecto político, en el aspecto social y en el aspecto económico, ¿de acuerdo? Es decir, un conjunto de hábitos, un conjunto de modelos que se van a repetir en varios países de Europa Occidental, sobre todo, durante la época de los siglos XV hasta el siglo XVIII, donde ya esto va a ir cambiando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, chicas y chicos, damos la definición, damos el concepto de lo que es el antiguo régimen. ¿Tiene que ver con la política? Sí. Características muy similares entre países de Europa Occidental en política, en sociedad y sobre todo en la parte de la economía. Países de Europa Occidental, profesor, ¿como cuáles? Profesor, ¿dónde es Europa Occidental? Profesor, ¿dónde es Europa, profesor? Ya no te preocupes, ahorita te voy a poner un mapa para que lo entiendas mucho mejor, ¿ya? El siglo XVI es más o menos el año 1500, siglo XVIII, 1700. Ya, más o menos para que te hagas una idea en el tiempo. Mira, este es el mapa mundi, ¿no? El mapa de todos los continentes. ¿Dónde está Europa? A ver, tú que eres bravo, tú que eres brava, ¿en qué parte se encuentra Europa? Muy bien, toma tu like. Acá está Europa, mira. En esta parte de acá. ¿Ves? España, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Italia. Ya, toda esa zona es Europa, ¿no? Toda esta parte de acá es el continente europeo. Y Europa Occidental, profesor, traza una raya imaginaria por acá. Y esta parte de acá es Europa Occidental, ¿no? O oeste, la parte de oeste. España, Francia, Alemania, Reino Unido, ¿no? Lo que ahora se conoce con esos nombres, en ese tiempo son los que van a tener esto del antiguo régimen, ¿no? Estas estructuras políticas, económicas y sociales similares, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Esta es la parte, ¿no? De Europa Occidental. Pero igual sigue, profesor, la pregunta. Ya sabemos que antiguo, ¿no? Bueno, es algo de muchos años atrás, y régimen tiene que ver con gobierno, pero la pregunta sería la siguiente, ¿no? Los engañé. La pregunta sería, ¿te gustaría ser rey o te gustaría ser reina? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor, escríbelo en los comentarios, ¿sí? Que yo estaré muy gustoso de leerte y de responderte sobre todo. Y ahora sí vamos con la clase. ¿Te gustaría, ¿de dónde viene antiguo régimen? ¿No? Y eso, profesor, ¿de dónde nació? ¿Quiénes lo inventaron? ¿No? Porque
los que vivían en ese tiempo no decían, estamos en antiguo régimen, estamos en antiguo régimen, ¿no? Obviamente que no. Ese término, profesor, ¿dónde, cuándo y quién, sobre todo, lo plantea? Esto de el antiguo régimen es utilizado por primera vez por las personas que llevaban a cabo la Revolución Francesa, ¿no? O mejor dicho, los dirigentes de la Revolución Francesa, como dice. Y esto lo hacían como una forma de criticar a ese gobierno despótico, a esas medidas, a esas características políticas, características económicas que de alguna otra manera no favorecían a toda la sociedad, ¿no? Lo hacían como una forma de criticar algo antiguo, ¿no? Algo desfasado, algo que ya debe cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, si te preguntan dónde nace el término de antiguo régimen como tal, nace durante la Revolución Francesa, con los dirigentes de la Revolución Francesa. Ellos por primera vez utilizan este término para referirse, ¿no?, a el siglo XVI hasta el siglo XVIII de lo que pasaba en Europa. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Vamos ahora al aspecto político. ¿Ya? Esto de verdad es demasiado importante porque esto te permite entender por qué tanto se le criticaba y por qué sobre todo hubo diversas luchas para cambiar esto. Que sí se pudo, se logró cambiar con la Revolución Francesa, que es el punto quiebre, ¿no?, donde ya termina todo este antiguo régimen. Pero vamos a entender esas características que tenía. ¿De acuerdo? Presta mucha atención. El primer aspecto de la política que vamos a ver aquí es el gobierno, ¿no? La forma del gobierno. El régimen era una monarquía absoluta, o también se le denominaba con el nombre de absolutismo. La monarquía, más o menos eso, ¿cómo lo entiendes, monarquía? Claro, el gobierno de los reyes, ¿verdad? Monarquía viene de monarca, viene de reyes. Y absoluto, todo, ¿no? Todo, total, todo. Entonces, el rey total, ¿no? Los reyes, los monarcas totales, ¿no? Por eso absolutismo, bueno. Eso quiere decir que ya ahí se explica clarito, ¿no? Ahí ya se entiende más que claro, ¿verdad? Los reyes tenían todo el poder del Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial, el ejército, lo controlaban todo. Eso es el absolutismo, a eso se refiere la monarquía absoluta. Ahora yo te hago la pregunta y por favor, si puedes escribirla en los comentarios sería muy chévere. ¿Eso qué te parece a ti? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te imaginas que ahora en tu país existiría una monarquía absoluta? ¿No? Que los reyes gobiernen sobre todo el Estado, tomen todas las decisiones. ¿Eso qué te parece? A ver, ¿eso va en contra de qué? Muy bien, va en contra de la democracia, ¿no? Lo que hoy conocemos nosotros como democracia. Ya, muy bien, chicos, ahí está. Vamos ahora al otro aspecto, la otra característica política, que tiene que ver con el derecho divino del rey. Profesor, ¿cómo es eso del derecho divino del rey? A ver, explíquenos, por favor. Bueno, creo que esto se entiende bastante bien en el hecho de que hay que recordar algo, ¿ya? Mira. El gobierno de los reyes no era un gobierno que cualquiera lo podía ostentar. Desde ahí hay que partir, ¿ya? Era solo el gobierno, bueno, era solo las personas de la nobleza, los únicos que podían tener el gobierno. Entonces, una de las características particulares de los que llegaban a ser rey, primero porque era hereditario, ¿te acuerdas? El hijo del papá al hijo, ¿no? Y así al otro hijo, y así era algo hereditario. Pero ahora, el otro detalle es que se decía muchas veces que era el mismo Dios quien le había dado el puesto de rey a las personas que gobernaban. Entonces, al ser el mismo Dios que le ha dado el puesto de rey a las personas que gobiernan, solo Dios le puede quitar ese puesto, ¿no? A eso, chicos y chicas, se le conoce como derecho divino del rey, ¿no? Dios le ha delegado el poder al rey. Dios le ha dado el poder al rey. Entonces el rey solamente le debe rendir cuentas a Dios. ¿Y quiénes eran los representantes de Dios? Estaban relacionados con Dios, la religión y todo ello. La Iglesia Católica. Es por eso que los reyes estaban muy cercanos y muy relacionados a la Iglesia Católica. Ya, esa es otra característica también de este antiguo régimen. Muy bien.
Y ten en cuenta que para más o menos fines del siglo XVIII, ¿no? Ya llegada la Revolución Francesa, se empezó a cuestionar bastante muchos aspectos de la religión. Entonces esto es algo que se tiene bastante en cuenta, ¿no? Para las luchas que va a haber más adelante. Y aquí tenemos a un personaje bastante particular. Y sobre todo destaca por una frase, ¿ya? Una tremenda frase que no sé, pues, o sea, se puede tomar de muchas maneras. Pero sin duda alguna este señor va a quedar, ha quedado para la historia de la humanidad en general y sobre todo de Europa, ¿verdad? Chicas y chicos, damas y caballeros que están viendo este video, les presento al rey Luis XIV de Francia. Más conocido como nada más ni nada menos que el Rey Sol. Y ahí puedes leer una tremenda reseña sobre quién era este personaje y características de él. Ya, muy bien, si pueden sáquenle pantallazo a esta imagen que de verdad está bastante interesante para enterarse más del Rey Luis XIV. Pero acá viene lo que le decía, bueno, la famosa frase, ¿no? Luis XIV de Francia es el personaje que encarna en vida propia lo que hace rato vimos y lo que hemos conocido como el absolutismo o la monarquía absoluta. Porque Luis XIV de Francia decía: el Estado soy yo. O sea, no hay nada más importante que yo lo soy todo. Eso decía Luis XIV de Francia. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a entrar, chicos, a la última característica, el último aspecto, ya para ir cerrando la clase del día de hoy, para ir cerrando el video del día de hoy, que tiene que ver con la sociedad. Por favor, quiero que interpretes estas imágenes que están acá. Cada una, ¿no? Ahí tienes una imagen para los chicos y una imagen para las chicas. Y escríbeme en los comentarios ¿qué entiendes por estas imágenes? Cuéntame tú, ¿qué entiendes por estas imágenes? ¿Cómo lo interpretas estas imágenes? A ver, escriben en los comentarios, por favor. Ya, muy bien. Continuamos. Bueno, ya, para que no se queden con las ganas, estas imágenes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las personas que están abajo, que están cargando, que están ahí sirviendo de, parece, animales de carga, representan al pueblo, a los campesinos, trabajadores sobre todo. Y las personas que están arriba, acá en la primera imagen donde está este abuelito, ¿no? Este señor, tienes a la nobleza, a los gobernantes, los reyes. Y acá tienes a la representación de esta monjita, ¿no? En referencia a la iglesia católica. Y acá también tienes a una reina, parecido porque pertenece también a la nobleza. Estas imágenes, profesor, ¿qué quieren decir? Quieren decir que el pueblo era quien sostenía la sociedad del antiguo régimen. Es obviamente una metáfora, no obviamente es en sentido metafórico. Y ahora vas a entender exactamente a qué se refiere, ¿ya? En este último aspecto de la sociedad vas a entender perfectamente por qué estas imágenes. Características de la sociedad del antiguo régimen. Primero que nada, población estancada. ¿Qué es eso, profesor? Que la cantidad de la población siempre se mantenía en el mismo número, ¿no? Es decir, no aumentaban, pero ni tampoco disminuían en gran medida. Siempre hay en la misma cantidad. La otra característica es la sociedad estamental, y aquí sí es donde quiero profundizar a más detalle, porque esto es lo que marca el antiguo régimen, ¿no? Y esto es algo que también se criticó un montón. La sociedad estamental, ¿qué quiere decir, profesor? La existencia de grupos sociales o estamentos, ¿no? Lo que se conocería como las clases sociales. Las clases altas, las clases medias, las clases bajas, ¿no? Algunos que están arriba, otros que están abajo. Y siempre que hay una sociedad con clases sociales o con estamentos, hay desigualdad social. Porque algunos van a tener más y otros tienen menos. Y no va a ser una sociedad equitativa, ¿de acuerdo? Y no necesariamente por el mérito que hagan, ¿no? Profesor, más o menos para entender esto, ¿cómo le podemos hacer? Con este gráfico de acá. Siempre que se representa la sociedad, y esto por favor tenlo en cuenta para otros temas también.
En el aspecto social siempre se suele utilizar un triángulo o una pirámide social, ¿no? Yo en este caso lo he puesto así con triángulo nada más. Donde, como te puedes dar cuenta, está dividido en dos. ¿Por qué estará dividido en dos? Porque va a haber, muy bien, dos estamentos. Bueno, dos clases sociales, por decirlo así, ¿de acuerdo? Tenemos a los D mayúscula y tenemos a los D minúscula. ¿Qué significa D mayúscula? Correcto, D mayúscula son los dominantes, los que dominan. Y D minúscula, los dominados, ¿no? Si hay dominantes, va a haber dominados. En la parte de los dominantes, o también se le va a conocer con el nombre de privilegiados, ¿ya? En el antiguo régimen, los que dominan van a ser los privilegiados. Y los dominados, los no privilegiados. Vamos a conocer ahora a cada uno de los miembros de estos grupos, ¿ya? Tanto los privilegiados como los no privilegiados. Arriba, en la parte alta de la sociedad, de este triángulo social, tenemos a la nobleza y el alto clero, los cuales se caracterizaban por no pagar impuestos. Y también se caracterizaban por tener muchas riquezas y cargos importantes, ¿no? Eran los que gobernaban, ¿no? Acá tienes a los reyes, acá tienes al papa, a los obispos, los grandes cardenales, ¿no? Los reyes, las reinas, los funcionarios públicos. Ellos estaban en la parte de los privilegiados. Y luego tenemos a los no privilegiados, los burgueses, comerciantes y campesinos, los que se caracterizaban por pagar excesivos impuestos, ya sea con dinero, ya sea con trabajo, y también porque, como te puedes dar cuenta, ¿no? Y eso se ve en este triángulo, ¿no? Eso es algo que te permite este esquema, este gráfico, el hecho de que la división que tiene nos deja ver que la parte de los no privilegiados es más grande, ¿no? Mira, compara el tamaño, compara la dimensión, y la parte de los no privilegiados es más grande. ¿Eso por qué? Eso porque la mayoría de la población, como dice acá, estaban en los no privilegiados, ¿no? La mayoría eran burgueses, comerciantes y campesinos, ¿no? Sobre todo campesinos, ¿no? La mayoría de la gente era personas que trabajaban en el campo. Y la nobleza y el alto clero eran pocos, ¿no? Eran pocos. Te podría decir que más del 50%, sin duda alguna, eran no privilegiados. Y muchos de estos campesinos, no sabían leer, escribir, eran analfabetos. En cambio, en la nobleza y en el alto clero era muy diferente la situación, ¿no? Aparte de los privilegios que ellos tenían, ¿no? De no pagar impuestos, el hecho de tener muchas riquezas y cargos importantes les permitía, ¿no? Tener derecho a educación, ¿no? Entonces muchos de los que pertenecen a esta clase de los privilegiados eran muy diferentes, ¿no? A los no privilegiados. Muy bien, chicos, así entonces estamos llegando a la parte final de este video, de esta clase del día de hoy, de lo que fue el antiguo régimen. En su momento ya haremos parte de lo que es la Revolución Francesa y también vamos a ver otros aspectos de la historia universal que se vienen para más adelante, ¿sí? Eso fue todo por el día de hoy. Les agradecería mucho que me ayuden compartiendo este video con todas aquellas personas que ustedes saben que les puede ser de ayuda, y así para que este canal pueda seguir creciendo y podamos llegar más allá de las fronteras virtuales. Mi nombre es el profesor Edinson Yapacicuro. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.